Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a resolver el examen de las PCU-NET ASIS de mayo de 2024. Vamos a la parte 2, que consta de dos problemas, de los cuales había que escoger uno. Vamos al primer problema. Se tiene una disolución de ácido fuerte, ácido clorhídrico, de concentración 0,12 molar. Nos piden cuál es el pH de la disolución, ¿no?, de un ácido fuerte de ácido clorhídrico a 0,12. Bueno, el apartado A pues es bastante asequible. Tenemos que el ácido clorhídrico es un ácido fuerte que se disocia, por lo tanto sabéis que se disocia al 100%, ¿vale? Entonces, al disociarse al 100%, pues genera los protones más el ion cloruro. Bueno, esto lo podemos poner así, tipo Arrhenius, y bueno, pues también lo podemos escribir tipo Proust-Lori. Ácido clorhídrico en disolución acuosa más agua líquida, una flecha importante porque se disocia al 100%, los iones oxonio que representan los protones, en disolución acuosa, más el ion cloruro. Entonces aquí lo que vemos es que un ácido fuerte es aquel que se disocia al 100%, eso significa que la concentración del ácido clorhídrico es la misma concentración de los protones. Y sabiendo que el pH es igual al menos logaritmo de la concentración de protones, bueno, pues aquí tendríamos que esto es igual al menos logaritmo de la concentración que nos da, que es 0,12 molar, y pues calcularíamos el pH. Esto sería igual a 0,9208 de pH. Bueno, con que pongamos 2 decimales, pues sobra, 2 decimales y ya está. Bueno, 0,92 sería el pH. Bueno, pues ya lo tenemos. Vamos al siguiente ejercicio. El siguiente apartado. El siguiente apartado es un ejercicio que últimamente realmente hemos hecho muchísimo en clase, porque siempre es uno de los de ácido base que más dudas os da, que son los ejercicios de neutralización. Así que hemos tenido suerte y hemos hecho un ejercicio que, bueno, pues que en clase pues habíamos hecho, no exactamente como este, pero vamos a explicarlo, ¿vale? A ver, tendríamos hidróxido de calcio más ácido clorhídrico. Siempre sabemos que un ácido y una base generan una sal, en este caso es una sal de cloruro de calcio más agua. Luego ajustaríamos la reacción, aquí tendríamos que poner aquí un 2 y aquí un 2, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos una concentración de ácido clorhídrico a 0,12 molar con un volumen en litros de 0,5 litros, ¿vale? Y una concentración de hidróxido de calcio de 0,15 molar. Y con un volumen que no sabemos qué es el volumen que nos piden. Pero nos dicen lo siguiente, nos dicen que la disolución, se ha alcanzado al final, la disolución resultante ha resultado ser una concentración de protones, es decir, que ha sobrado esto, que es 10 elevado a menos 2. Es decir, básicamente nos han dicho, entre comillas, el pH final que se ha alcanzado. Es decir, claro, aquí tenemos una base fuerte y un ácido fuerte nos daría una sal neutra, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que aquí las cantidades no han sido equimolares y había uno de los dos que está en exceso, que es el que ha marcado el pH. El que está en exceso lo vemos claramente, es el ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque ha sobrado ácido clorhídrico, o sea, ha sobrado protones, que en realidad estos protones representan los protones del ácido clorhídrico. Es decir, es como el ejercicio que hemos hecho, de los últimos que hicimos, exactamente muy parecido a esto, pero al revés, ¿vale? Es decir, nosotros, por ejemplo, el último ejercicio que hicimos de repaso, y lo hicimos también en el directo, es que teníamos que calcular, esto es lo que nos pedía el ejercicio final, ¿no? La concentración de protones y el pH final resultante, ¿no? Entonces aquí nos lo han dado como al revés. Nos han dado el ejercicio al revés, nos han dicho el pH resultante, en realidad el pH resultante sería 2, es decir, con una concentración de protones, y esta concentración de protones es una concentración sobrante, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que esa concentración sobrante es lo que ha sobrado. Eso significa que el reactivo limitante es el hidróxido de calcio y es el que se ha consumido en exceso. Entonces, fijaros que nosotros lo que hacíamos es, en el directo hicimos uno parecido a este, por no creo que es casi el mismo, ¿vale? Y entonces lo que hacíamos era averiguar quién era el limitante. Pero aquí ya lo sabemos, porque si nos sobran protones, es que el limitante ya lo tenemos claro quién es, el hidróxido de calcio, ¿no? Y para sacar el sobrante, nosotros lo hacíamos esto o bien con los moles, ¿no? Que hacíamos los moles en este caso de ácido clorhídrico, que vamos a entender que el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, por lo tanto los moles de protones son los mismos. Entonces los moles de ácido clorhídrico sobrante es igual a los moles de ácido clorhídrico
aportados, que esos los tenemos aquí, menos los moles de ácido clorhídrico reaccionantes. ¿Lo veis? Es decir, esto nosotros, por ejemplo, el que hicimos en el directo, teníamos que averiguar esto de aquí, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿qué nos están diciendo? Nos están dando el dato final, ¿no? Como el que dice. Bueno, pues entonces, ¿cuáles son esos moles sobrantes? Recordad que en clase también dijimos una cosa importante. Vamos a llamarlo esto disolución A y esto disolución B, que también hicimos uno muy parecido. Los volúmenes son aditivos, porque si tú juntas el vaso de precipitado 2A con el precipitado 2B, te da un volumen final. Así que la concentración sobrante, que en este caso es la concentración de protones, porque el que sobra es el ácido clorhídrico, sería igual al número de moles partido el volumen en litros. Pero ese volumen en litros es el volumen final de los dos vasos de precipitados, el del volumen del A más el volumen del B. ¿Qué quiere decir eso? Y aquí, por los moles de ácido de protones o de ácido clorhídrico sobrantes. Eso significa que los moles de ácido clorhídrico sobrantes partido el volumen del vaso A, que yo realmente no lo sé, pero el volumen del vaso B yo sé que es un 0,5 litros, porque el volumen, recordad que son aditivos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que esa concentración sobrante la conocemos, es 0,01, es decir, 10 elevado a menos 2, que es lo mismo que 0,01. Así que 0,01 es igual a los moles de ácido clorhídrico sobrantes partido un volumen que no sé más 0,5 litros del otro vaso de precipitados. Eso significa que los moles de ácido clorhídrico sobrantes es igual a 0,01 porque esto pasaría que multiplicando, acordaros, porque esto es como molaridad es igual al número de moles partido el volumen en litros, y así que el número de moles, recordemos que es la molaridad por el volumen en litros. Entonces será volumen que no sabemos, que es el del hidróxido de calcio, más un volumen de 0,5 litros. Vale, entonces fijaros que esto son los moles sobrantes, ¿vale? Como son los moles sobrantes, los vamos a poner aquí. Entonces, moles sobrantes, vamos a ponerlo aquí, será 0,01 por un volumen de A, de disolución A, vamos a decir, si queréis disolución A del vaso de A, ¿vale? Más 0,5 litros del vaso de B, ¿vale? Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a calcular cuántos son los moles de ácido clorhídrico aportados, que eso lo vemos claramente, y los moles de ácido clorhídrico reaccionantes. Entonces ya tenemos de esa ecuación, tenemos la primera parte. Bueno, pues ahora tenemos la primera parte. Ahora, ¿cuáles son los moles de ácido clorhídrico que yo he aportado? Pues yo he aportado una concentración de 0,12 con un volumen de 0,5. Pues eso será molaridad por el volumen en litros, que será igual a 0,12 molar por un volumen de 0,5 litros, ¿vale? Entonces, 0,12 por 0,5, esto me va a dar 0,06. 0,06. Entonces, fijaros que de esa ecuación ya vamos haciendo todo, 0,06. Menos los moles de ácido clorhídrico reaccionante. Ahora vamos a calcular los moles de ácido clorhídrico reaccionantes, que estos vienen de la propia proporción estequiométrica, ¿vale? Entonces, fijaros que los moles de hidróxido de calcio están relacionados con los moles de ácido clorhídrico. Por cada mol de este hay 2 moles de ácido clorhídrico, entonces he dividido entre 2. Entonces, yo lo que tengo que calcular, fijaros que desde la estequiometría yo estoy calculando los moles reaccionantes de ácido clorhídrico. ¿Cuáles son los moles reaccionantes? Pues los moles reaccionantes de ácido clorhídrico son 2 veces los moles de hidróxido de calcio. Entonces, esto sería igual a 2 por ¿cuánto? La molaridad, el número de moles es la molaridad por el volumen de la disolución A, que no sé. Entonces, 0,15 molar por el volumen de A, que no sé, que esto será igual 0,3 de volumen, ¿vale? Entonces, fijaros que es lo que os estaba diciendo. Es muy parecido a los últimos que hemos hecho en clase. Así que ya tenemos completada nuestra ecuación. Eso sería 0,3 del volumen de A. Entonces, lo que tenemos que hacer es resolver esta ecuación que tenemos aquí. Vamos a resolverla. Bueno, esta ecuación que la tenemos que resolver, pues nada, aquí podríamos usar la calculadora o podríamos hacer el cálculo.
a mano, lo que vosotros queráis. Es verdad que es muy cómoda la calculadora, sobre todo la ClassWiz, que resuelve ecuaciones. Pero bueno, pues si es con la calculadora pues podríamos calcularlo, o si no, pues es una ecuación bastante, como veis, bastante sencilla. 0,06 menos 0,3. Y entonces, claro, al despejar el volumen de esta ecuación, pues el volumen de la disolución A es igual a 0,1774 litros, que si lo traducimos a mililitros sería 177,4 mililitros. Fijaros que es muy parecido a los ejercicios que hemos hecho casi de últimos de repaso, ¿vale? Pero había que volver a los pasos finales. Lo último que hicimos en clase calculábamos esta parte de aquí. Entonces aquí lo único que hemos tenido que hacer es el paso hacia atrás, ¿de acuerdo? Entonces simplemente planteamos una ecuación y hacíamos el paso hacia atrás. Muy bien, pasemos al siguiente problema. Apartado C. ¿Cuántos gramos de hidróxido de calcio son necesarios para neutralizar 2 litros de una disolución de ácido clorhídrico a 0,12 molar? Bueno, pues este también es uno bastante básico. Volvemos a escribirnos la reacción. Aquí hidróxido de calcio más 2 de ácido clorhídrico reaccionan para dar cloruro de calcio más 2 de agua. Vale. Entonces, ¿cuántos gramos de hidróxido de calcio? Bueno, pues aquí sabemos que tenemos... que nos dan como datos los mismos, nos dicen que la concentración del ácido clorhídrico es la misma, 0,12 molar, pero con un volumen de 2 litros, ¿vale? Pues bueno, eso es un cálculo esticométrico y ya está. Los moles de ácido clorhídrico será igual a la molaridad por el volumen en litros. Entonces será 0,12 molar por un volumen de 2 litros. 0,12 por 2 litros tendríamos que... Esto sería igual a 0,24 moles. Bueno, establecemos la relación. Los moles de ácido clorhídrico dividido entre 2 son los moles de hidróxido de calcio. Y esto es lo que yo tengo que averiguar. Entonces, ¿cuáles son los moles de hidróxido de calcio? Pues son los moles de ácido clorhídrico, 0,24 moles, dividido entre 2, que sería 0,12 moles. Vale, entonces ahora la masa en gramos del carbonato de calcio, del hidróxido de calcio, perdón, es igual al número de moles por el peso, su peso molar. Entonces 0,12 por el peso molar de esto, que sería 40 más 16 más 1, 17 por 2. Entonces esto sería igual en gramos partido mol, el peso molar. Entonces la masa de esto sería 0,12, que lo multiplicamos por 40 más 17 por 2. Y entonces nos va a dar que el número de gramos es 8,88 gramos de hidróxido de calcio. ¿Vale? Entonces nada, este ejercicio pues te estás quitando el apartado B, que te varía mayor puntuación, pero un poco más lioso. Este pues es, bueno, uno clásico. Vamos al siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio también es muy típico, hemos hecho muchos de este tipo en clase. Tenemos una disolución de ácido cianhídrico que tiene un pH de 4,81. Nos dan la concentración del ácido en equilibrios de 13,47 gramos partido de litro. Nos piden calcular la constante de acidez del ácido y luego nos pide que determinemos el grado de disociación del ácido en esta disolución. Yo personalmente hubiese escogido este problema. Ahora os diré por qué, porque el apartado C lo habíamos hecho en clase. En el videolibro había un ejercicio exactamente igual, pero la misma reacción, pero al revés, ¿vale? Entonces yo hubiese escogido este ejercicio porque creo que es más asequible que el otro, ¿vale? Bueno, pues nada, vamos a ver. Tenemos ácido cianhídrico. Además, este es el típico clásico, el típico clásico de ácido base. Tenemos primero que el ácido cianhídrico es un ácido débil, ¿vale? Vamos a ponerlo, si queréis, tipo Brewster, ¿vale? Entonces un ácido débil, hay que poner 2 flechas porque sé que es un ácido débil, porque me piden su constante. Entonces aquí tenemos el ion cianuro más los iones oxonio en disolución acuosa. Entonces si escribimos la K sub A de esto, la K sub A sería igual a la concentración del ion cianuro por la concentración de los protones partido la concentración del ácido, que es el ácido cianhídrico. Entonces esto es lo que nosotros debemos de averiguar, la K sub A. ¿Qué información nos dan? Bueno, aquí podemos hacer un cuadro de disociación. Concentración
variación y concentración en equilibrio. Entonces, vamos a ver qué datos nos dan. Nos dan el pH. El pH es igual a 4,81. Si conocemos el pH, fijaros aquí, conocemos la disociación de esto, porque si hacemos el cuadro de disociación, tendríamos aquí una concentración, aquí obviamente nada, nada, esto sería menos X, esa concentración menos X, nada, nada, más X y XX. Es decir, si averiguamos a partir del pH, podemos averiguar la X. ¿Por qué? Porque el pH es igual al menos logaritmo de la concentración de protones. Así que la concentración de protones es igual a 10 elevado a menos pH. Eso quiere decir que X es igual a 10 elevado a menos 4,81. Así que la X ya la tengo. ¿Qué otra cosa necesito? La concentración inicial. Bueno, me dan la concentración en gramos partido litro. Bueno, pues esa concentración me la dan me dicen que es 13,47 gramos partido litro, y entonces esto lo que tengo que hacer es convertirlo a molaridad. Bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Pues muy sencillo. Esto es concentración inicial, sabemos que es igual al número de moles partido el volumen en litros. ¿Vale? Entonces vamos a partir de que tenemos 1 litro. Bueno, y aquí pues la masa es 13,47 gramos, que lo dividimos por el peso molar del ácido cianhídrico, que sería 1 más 12 más 14. Y entonces calculamos esa concentración inicial. Eso nos da una concentración de 0,499, bueno, 8, que si os apetece podemos redondear a 0,5 molar. O lo dejamos así, lo que vosotros queráis. Entonces ya tenemos toda la información. Entonces la K-A, que sería igual a X por X, X al cuadrado, partido la concentración inicial menos X, pues nada, simplemente nos queda más que sustituir y calcular la K-A. 10 elevado a menos 4,81, que lo elevamos al cuadrado, partido 0,5 menos 10 elevado a menos 4,81. Bueno, voy a poner 0,5, pero en la calculadora voy a coger todo, ¿vale? Voy a redondearlo todo. Vamos a calcular. Esto cuesta más, a veces ponerlo más en la calculadora que hacer el cálculo en sí. Y esto nos va a dar una K-A de 4,881, si queréis redondeamos, por 10 elevado a menos 10. Bueno, bastante bajita, ¿eh? Ya tendríamos la K-A de este ejercicio. Después, en el apartado B, nos piden calcular el grado de disociación del ácido en la disolución. Bueno, pues fijaros que en realidad todos estos datos los tenemos. Voy a ponerlo aquí, vamos a poner aquí apartado B. Que entonces, claro, el grado de disociación es igual a X partido concentración inicial, y vamos a expresarlo si queréis en porcentaje. Entonces, grado de disociación es la X, que es el 10 elevado a menos 4,81, que lo dividimos entre la concentración inicial, que hemos averiguado que es 0,5 molar, y todo esto lo multiplicamos por 100 para obtenerlo en porcentaje. ¿Vale? Y entonces tendríamos el grado de disociación calculado. Entonces, este grado de disociación es, en porcentaje, es un porcentaje muy bajito. Entonces, alfa es igual a 3,10 por 10 elevado a menos 3 en porcentaje. ¿Vale? Bueno, yo he querido ponerlo en porcentaje, lo podríais haber puesto en proporción y ya está, ¿vale? Bueno, un poquito, me ha quedado un poquito ajustado aquí en la pantalla, pero bueno. Muy bien, vamos al apartado C. Tengo que decir que el apartado C estaba en la colección de exámenes resueltos en vídeo en Didactis. Y cuando vimos equilibrio químico, vimos ejercicios de relación de las diferentes K-A, de las diferentes K-Ps, K-Cs, en los cuales teníamos dos semireacciones que teníamos que sumar para dar lugar a una reacción global, ¿vale? No sé si os acordáis. Pero este ejercicio estaba en la plataforma, ¿vale? Estaba en la plataforma, era un examen, creo recordar, de Caracas o algo así, no recuerdo, pero estaba en Didactis. Y además lo hemos hecho en clase. Entonces, estaba el mismo, pero en realidad estaba la reacción al revés, ¿vale? Entonces nos dice, escribe la expresión de la constante de equilibrio en la reacción que resulta de mezclar una disolución acuosa de ácido cianhídrico con una disolución de acetato de sodio en función de los compuestos que participan en ellas.
De hecho, el que estaba colgado era más complejo, porque había que calcular una ecuación, había que calcular la K sub C resultante, ¿vale? Y ver en qué tendencia tenía esa reacción. Es decir, había que relacionar, nos daban la K sub A del ácido acético, de la K sub A del ácido cianhídrico, y nosotros teníamos que calcular la reacción final, qué valor de K sub C tenía, o qué valor de K sub A, de K sub C de constante de equilibrio tenía esa reacción. Este es más fácil, porque no tenemos que calcularnos esa nueva K sub C, ¿vale? A partir de las K sub A del ácido acético y del ácido cianhídrico. Entonces esto es muchísimo más sencillo porque simplemente teníamos que expresarlo, ¿vale? Entonces, claro, aquí nos dice que tenemos dos cosas. Tenemos ácido cianhídrico que reacciona con acetato de sodio. Acetato de sodio. Vale. Bueno, una cosa que tenéis que acordaros. El acetato de sodio es una sal. Entonces, es una sal que cuando se disocia en agua, o sea, cuando se pone en disolución acuosa, porque todo esto está en disolución acuosa, el acetato de sodio, realmente en disolución acuosa, resulta de ion acetato. ¿Vale? Más sodio, ¿no? Pero a nosotros lo que nos interesa es el ion acetato. Entonces, esto quiere decir que si tenemos el ácido cianhídrico que reacciona con acetato de sodio, en realidad el ácido cianhídrico está reaccionando con el ion acetato, ¿vale? Importantísimo esto. Fijaros que el que teníais colgado en el aula, en Didactis, era al revés. Era el ion cianuro con el ácido acético, ¿vale? ¿Os acordáis de ese ejercicio? Que además lo hemos hecho en clase y lo tenéis en la plataforma resuelto en vídeo, ¿vale? Entonces, en este caso aquí era al revés, ¿vale? Entonces, nada, esto vamos a ponerle doble flechita, ¿vale? Y entonces esto resulta de, pues tenemos este ion acetato y resulta de ácido acético más el ion cianuro. ¿Lo veis? Entonces aquí este protón se va aquí, entonces tendríamos esta es la reacción global. Entonces, en esencia lo que te pedían simplemente es que escribieras la expresión. Nosotros en clase lo hicimos más complicado. ¿Por qué? Porque teníamos la K sub A del ácido acético, teníamos la K sub A del ácido cianhídrico y teníamos que calcular la K sub C resultante de esta reacción global. Entonces era sumar dos semireacciones. Entonces aquí, sumar esas dos reacciones, tú pues tenías aquí en este caso el ácido acético, ¿vale? Que se disocia en ion acetato más protón. Y aquí tenías la K sub A, que podemos llamarle K sub A1 si queréis, por asignarle un valor. Y luego tenías el ácido cianhídrico, que te da el ion cianuro más protón, y tenías la K sub A2, ¿vale? Entonces, claro, la reacción global es esta que tienes tú aquí. Esta es la que te piden, ¿vale? Entonces tendrías ácido cianhídrico más ion acetato, 6, ¿vale? Entonces tenemos aquí ácido acético más ion cianuro, claro. Entonces, para calcular la K sub A de esto, fíjate que el ácido cianhídrico está donde le toca, pero el ácido acético había que darle la vuelta. Al darle la vuelta, eso significa que esta K sub A es 1 partido K sub A1. Entonces, si te pedían el valor de las K sub Cs, tenías que darle la vuelta a esta. Fíjate que los protones se anularían al darle la vuelta, ¿vale? Y entonces aquí hacías la inversa. 1 partido K sub A1 por K sub A2. Y entonces podías calcular la K sub C final. Este ejercicio era mucho más simple porque no había que hacer nada de esto. Simplemente de la reacción global que tú tienes aquí, te pedía que pusieras la expresión de K sub C, que viene de la relación de estas dos Ks. Entonces K sub C sería la concentración del ácido acético por la concentración del ion cianuro partido la del ácido cianhídrico por la concentración del ácido acético. Es decir, en realidad el ejercicio solo te pedía esto de aquí, ¿vale? No te daban los valores de K sub A, pero fijaros que este ejercicio lo habíamos hecho el mismo en clase, ¿vale? Está en la colección resuelto en vídeo y era mucho más simple, era la misma reacción pero al revés, es decir, el que había en clase era esta reacción en la dirección hacia esa dirección, ¿vale? Que la K sub C final básicamente era lo mismo que esto, pero lo inverso, lo que teníais en el aula, ¿vale? Entonces, bueno, espero que este ejercicio lo habéis hecho muy bien. Además, ya os digo que hemos hecho la explicación, que no hubiese sido necesario hacer todo esto que he escrito yo. Realmente la respuesta del examen es esta. Esta sería lo que nosotros tenemos que poner de respuesta. Pero bueno, es verdad que podemos hacer una justificación por medio de los diferentes valores de la K, ¿eh? Y bueno, hacer la suma de reacciones. Fijaros que aquí
yo he anulado, pero porque esto tú le das la vuelta y al darle la vuelta, fijaros que te sale la reacción global. Por eso aquí le hemos dado la vuelta a esto, ¿no? Entonces esto, si te das la vuelta, tendrías el ion acetato con el protón, ¿vale? El ácido acético. ¿Lo veis? Por eso te sale esa reacción global que tú tienes ahí. Protón, protón se va y por eso hasta caso A1, que le llamo caso A1, en realidad es 1 partido caso A1. ¿Vale? Entonces la caso C global sería 1 partido caso A1 por caso A2. Pero ya os digo que solo nos piden la reacción final. Entonces si estábamos ahí avispaos, este ejercicio se hacía en un pispás. Y yo hubiese escogido este antes que el otro porque creo que este era bastante más asequible y más cuando habíamos hecho este mismo ejercicio en clase. Vamos a la parte 3. En la reacción de halogenación de propano con bromo en presencia de luz se determina experimentalmente que la concentración de propano desciende de 7 hasta 5 mol en 10 segundos. Te pide que escribas la ecuación de reacción que tiene lugar y el nombre de los productos principales que se obtienen según UPAC. Luego te pregunta cuál es la velocidad media de desaparición del propano. Y después en el C te pregunta cuál es la constante velocidad si el orden de la reacción respecto al propano es 2 y la velocidad instantánea es 0,1 mol por litro de -1 o molar partido tiempo, segundos, para una concentración de propano igual a 5 molar. Bueno, pues pues es una reacción de química orgánica mezclada con cinética, bastante fácil, porque es una reacción en la cual tenemos propano, que es un alcano, propano con bromo, ¿vale? Nos va a dar un producto mayoritario, que es el 2-bromopropano, más el bromuro de hidrógeno, ¿vale? Podríamos también poner, este es el producto mayoritario, que es el 2-bromopropano, y hay un producto secundario o minoritario, perdón, que sería el 1-bromopropano, pero bueno, vamos a poner el mayoritario. Entonces esto si lo formulamos, propano CH3, CH2, CH3, más bromo gas, ¿vale? Que sería así. Entonces hacemos la reacción y entonces tendríamos aquí CH3, CH, aquí pondríamos un bromo y aquí pondríamos el CH3 y aquí el bromuro de hidrógeno, ¿vale? Esa sería la reacción, ¿no?, que tenemos. Entonces, ya tendríamos el apartado A, nos dice que lo hagamos en regla UPAC, que lo formulemos, propano, perdón, que aquí parece que pongamos otra cosa, propano más bromo, gas, nos da 2-bromopropano como producto mayoritario y luego si queréis incluso podríais haber dicho también que como producto minoritario, pero esto si os apetece, esto no es obligatorio, con ponerlo otro hubiese sido bastante, 1-cloropropano, ¿vale? Ese sería el producto minoritario. En realidad da igual que pongáis el 2-bromopropano, sería el mayoritario, pero si hubieseis puesto un minoritario también la reacción hubiese estado bien, ¿vale? Entonces nada, esto ya lo tendríamos y vamos a hacer, ¿no?, esto. También lo vamos a poner, esto fijaros que es el C3H6 y 6 y 2, 8, ¿vale? Porque a lo mejor nos resulta más fácil. Y luego ponerlo así. Y luego en el B te dice que escribas la ecuación que tiene lugar, bueno, el B te dice cuál es la velocidad media, ¿vale? Esto parece un poco raro, pero esto es la primera diapositiva que había en clase, cuando empezamos a hablar de cinética, ¿vale? Y entonces vimos unos datos experimentales, los cuales yo os dije que las velocidades medias en realidad son pendientes, ¿no? ¿Os acordáis de esa diapositiva de clase? Vale. Entonces, nosotros voy a ponerlo como lo teníamos en clase, teníamos como una especie de tabla, ¿os acordáis? Con muchos valores de un compuesto que se consumía o un compuesto que se producía. Y entonces aquí teníamos el tiempo y en este caso la concentración de propano, ¿vale? Entonces nos dicen que en 10 segundos, entonces partimos de empezamos en 0 y llegamos hasta 10 y nos dicen que desciende de 7 a 5. Claro, fijaros que aquí se está consumiendo. Entonces, ¿os acordáis de esta tablita que luego hacíamos la pendiente y calculábamos la velocidad media? ¿Vale? Creo que de las diapositivas de clase era la primera diapositiva de todo el significado de esto. Entonces, la velocidad media, en realidad, esto es un cálculo de una pendiente. Entonces, como esto es un reactivo que se está consumiendo, aquí tenemos que tener en cuenta que esta es una velocidad negativa porque es una velocidad de desaparición, ¿vale? Entonces, la velocidad media la vamos a calcular como el menos diferencial de la concentración del propano respecto a la variación del tiempo. ¿Qué esto quiere decir? Final menos inicial. Entonces, menos 5 menos 7 partido tiempo final, que son 10, menos 0.
¿vale? Acordaros que en la diapositiva creo que lo decíamos con bromo también y con otra reacción que ahora no recuerdo, pero creo que por ahí era con bromo. En este caso es el mismo ejercicio que de las diapositivas, pero en vez de con el bromo, con el propano. Bueno, entonces esta velocidad media haríamos esto y además hicimos unas cuantas porque en el experimento pusimos más experimentos y íbamos haciendo las velocidades medias, ¿eh? Entonces ya os digo que esto es súper fácil porque es la primera diapositiva de clase de la explicación de cinética. Nos podían haber puesto un ejercicio más complicado de cinética, los hemos hecho mucho más difíciles, pero esto es básicamente la teoría de principio. Así que esto sería igual a 0,2. Entonces eso sería, la velocidad sería 0,2, que es una velocidad de desaparición. Entonces la velocidad media sería igual a 0,2 mol por litro elevado a menos 1 y como esto está en segundos, pues segundo elevado a menos 1. Y ya lo tendríamos. Ya tendríamos la velocidad media de desaparición del propano. Luego en el C nos piden que cuál es la constante velocidad si el orden de la reacción respecto al propano es 2 y la velocidad instantánea es 0,1 mol por litro elevado a menos 1 por segundo elevado a menos 1 para una concentración de propano igual a 5 mol partido litro. Bueno, pues esto básicamente si te dan el orden, pues esto está prácticamente hecho. Nos dicen que la ley de velocidad, la velocidad es igual a la constante por la concentración del propano y nos dicen que el propano es de orden 2, en esencia. Nos dan la velocidad, que es 0,1 mol por litro elevado a menos 1 por segundo elevado a menos 1 y nos dicen que la concentración de propano es igual a 5 mol partido litro. Entonces tenemos que calcularla acá, la constante velocidad. Entonces esto será igual a velocidad, constante es igual a velocidad por la concentración de C3H8, la concentración de propano elevado al cuadrado. Y aquí tendríamos una velocidad que es 0,1, ¿vale? Que sería mol por litro elevado a menos 1 por segundo elevado a menos 1. Vamos a ponernos un poquito de espacio, así ponemos la magnitud también. Y esto es 5 elevado a 2, que esto en realidad es mol por litro elevado a menos 1 por segundo, perdón, por segundo no, molaridad que es mol partido litro y toda esta molaridad elevado al cuadrado, porque importantísimo no solo el cálculo sino la magnitud. Entonces fijaros que 1 y 1 se va y entonces esto te quedará que 0,1 partido 5 elevado al cuadrado, pues esto nos va a dar que es 4 por 10 elevado a menos 3, que pues espera, voy a ponerlo un poquito más bonito, a ver. Ahí. Esto es 4 por 10 elevado a menos 3, segundo elevado a menos 1, partido, mol por litro elevado a menos 1. Que si lo queremos poner más bonito, podemos decir que K es igual a 4 por 10 elevado a menos 3, mol elevado a menos 1 por litro por segundo elevado a menos 1. Entonces así se nos queda un poquito más apañado el ejercicio. Bueno, fijaros que bastante asequible, muy asequible, muy asequible. Pero es verdad que en esta parte el que era realmente asequible es el siguiente. Y además lo hicimos en el directo del día anterior, prácticamente el mismo ejercicio. Esto sí que es tener suerte. Tenemos 4 elementos con números atómicos, 6, 9, 4 y 17. Nos piden que escribamos la configuración electrónica, que indiquemos el periodo y el grupo que corresponde a cada uno de ellos en la tabla periódica y que ordenemos por orden creciente de electronegatividad. Hicimos uno muy parecido, creo que incluso con cloro y con otras moléculas, creo que se repitió el cloro. Bueno, el mismo hicimos en el directo el día anterior, entonces yo supongo que mucha gente habrá tirado por este problema antes que el otro también era muy asequible, pero quizá lo era mucho más y sobre todo muy rápido. Y también comentamos una cosa importante, lo que teníais que escribir en el examen, ¿no? Cuando nos preguntan el orden creciente de electronegatividad y lo justificamos, ¿no? Esto es importante que lo dijerais en el examen también, ¿no? Entonces aquí tenemos 4 elementos químicos, vamos a empezar por el primero, vamos a asignarles valores, vamos a decir A, B, C, o directamente lo que vamos a hacer también es, como no sabemos la tabla periódica, muchas veces en clase hemos dicho que hay que saberse la tabla periódica, ¿vale? Podemos luego sacar qué compuestos químicos son. Si no quieres sacarlos, puedes poner A, B, C, D, por ejemplo, y asignarle un valor, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el Z, vamos a llamarle a este elemento A al primero, ¿vale? Y el elemento A tiene una Z de 6. Entonces, si le hacemos la configuración electrónica siguiendo el diagrama de Moller, esto sería 1s2, 2s2, 2p, 2p2, ¿no? Fijaros, 2, 2 y 2, 6 electrones. En la última capa sería 2s2, 2p2. Eso significa que se trata de periodo 2.
y el grupo sería grupo 2 más 2, 4 más 10, grupo 14, que básicamente son los carbonoideos. Así que si vamos a un segundo periodo, estamos delante de que esto es el carbono, ¿eh? Entonces tenemos que esto es el elemento carbono. Ahora, al elemento llamado B, vamos a decirle que tiene una Z de 9, entonces la configuración sería 1s2, 2s2, 2p5, 4 y 5, 9. Entonces aquí vemos que la última capa sería esta, ¿vale? Entonces vemos que esto es periodo 2 y el grupo, bueno, pues el grupo 2 más 5 es 7, grupo 7A, números romanos, halógenos o grupo 17. Entonces esto básicamente es el flúor, que ya sabemos que si en el apartado C nos piden la electronegatividad, este es el elemento más electronegativo que existe. Vale, luego tenemos el elemento C, bueno, dentro de los halógenos, obviamente, que presenta mayor electronegatividad como tendencia a traer electrones. Y luego tenemos, vamos a llamarle C al de 14, ¿vale? Ese sería 1s2, 2s2, 2p6, llevamos 10, 3s2, 3p2, ¿vale? Entonces aquí veis la última capa, 10, a ver si hemos contado bien, 10, 11, 12, 13, 14, sí. Esto es periodo 3, la última capa, periodo 3, y el grupo sería grupo 2 más 2, 4, más 10, grupo 14 es carbonoideos. Bueno, carbonoideos, Casio y Germán son pobres, ¿no? Si te sabes las reglas mnemotécnicas para esto, ¿no? Entonces, segundo periodo, tercer periodo, pues estamos delante del silicio, silicio. Y ya vamos al último, que creo que el último os lo sabéis todos de memoria, porque lo hemos hecho muchas veces, con una Z17, ¿vale? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, ¿no? Llevamos 10 y 5 más 2, 17. Perdón, que esto parece un 6 más que un 5, es un 5, 5. Entonces esto es periodo 3, grupo 2 más 5, 7, más 10, grupo 17, halógenos o grupo 7A. Eso también podríais escribirlo. ¿Y este qué compuesto es? Pues halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo y astato, ¿no? Entonces, fumo, cloro, barato y atraco, Fútbol Club Barcelona y Atlético, periodo 2, periodo 3, 4, 5 y 6, ¿no? Entonces, el cloro, el periodo 3, estaríamos delante del cloro, ¿vale? Entonces ya lo tendríamos casi resuelto, ¿eh? Fácil, este creo que era el más asequible de todos, de todo el examen. Entonces ya hemos hecho el apartado A y el apartado B, como veis, apartado A y apartado B. Hemos hecho la configuración electrónica de cada uno de ellos, hemos indicado el grupo y periodo que corresponde a cada uno de ellos en la tabla periódica y ahora vamos a ordenarlos por orden creciente de electronegatividad. Y importante en el examen, que no solo indiquéis la flecha, sino que expliquéis qué es la electronegatividad. Entonces podéis, todos en clase sabíais que, bueno, en el directo lo dijimos que había que escribir más o menos esto, ¿no? La electronegatividad de los elementos, que es la tendencia de sus átomos a traer átomos hacia sí al par de electrones del enlace covalente que lo une a otro átomo, depende de su situación en la tabla periódica, por lo que si se ordenan los elementos dados en dicha tabla, pueden establecerse el orden de electronegatividad pedido. El orden de electronegatividad está asociado si vemos en la tabla periódica, vemos que la electronegatividad aumenta conforme avanzamos en grupo y aumenta conforme avanzamos, conforme disminuimos en periodo. Y eso tiene relación con la atracción que puedan tener los elementos, ¿no? Porque la electronegatividad es la tendencia de atraer electrones, ¿no? Atraer esos electrones. Bueno, entonces habría que escribir esto, también lo dijimos en el directo, más o menos así, sí, algo parecido, ¿vale? No solo te dediques a indicar las flechas, sino que expliques también qué es la electronegatividad. Y entonces, claro, también esto lo vimos en formulación, porque recordamos que cuando formulamos el elemento más electronegativo va a la derecha. Entonces nos dicen orden creciente, es decir, empezamos por el más bajito, que claramente es el silicio, después iría el carbono, y después iría el cloro y tenemos clarísimo todos que el más electronegativo de todos es el flúor, ¿no? Acordaros que si veis la tabla periódica y vamos situando cada grupo y periodo, lo estaríamos viendo, ¿no? Flúor, cloro y silicio y carbono. Además es que estos son del mismo grupo, ¿vale? Estos también son del mismo grupo, ¿vale? Pero estos dos, pues bueno, el carbono está un poquito por arriba del silicio en la tabla periódica, ¿no? La situación carbono, silicio, ¿no? Germanio, estaño, plomo, ¿vale? Entonces, claro, si vemos la electronegatividad, que
En este caso sabemos que hemos comentado, perdón, que la electronegatividad aumenta conforme disminuimos en periodo. Entonces el silicio tiene una electronegatividad más baja que el carbono. Bueno, hasta aquí este vídeo, espero que os haya salido muy bien. Muchas cosas las hemos trabajado en clase. Es verdad que es un examen más exigente de lo esperado, pero es verdad que si elegías bien tus cuartas te podía salir muy bien. Sí que estaba preparado para que uno podía sacar un 5 fácilmente, pero como siempre digo, hay que prepararse para lo peor. Había que prepararse todos los temas. En la PC, a ver, te puedes dejar algún tema, pero los temas que siempre decimos que son claves, ácido base, equilibrio químico, redox, no había que dejárselos. Y básicamente este examen ha sido de esos 3 temas, ¿vale? Y luego la cuestión, pues la cuestión de la parte 3 muy esperable, cinética y, bueno, de electronegatividad, que es que además lo hicimos el día anterior en el directo de química, lo hemos hecho también en clase de este estilo de ejercicios, lo hemos hecho bastante, ¿vale? Y entonces, bueno, a todos aquellos que nos habéis seguido en el directo, pues yo creo que ese ejercicio os ha venido muy bien que lo hiciéramos, porque es que es el mismo, o sea, era el mismo problema del directo. A ver, no exactamente igual, había que hacer más cosas en el problema del directo, pero es la versión fácil del ejercicio que se hizo en el directo. Y luego, en cuanto a los problemas de ácido base, es verdad que el primero era un poco más complejo. Se parece mucho a los últimos que hemos hecho en clase, que hemos incidido mucho en los ejercicios estiquiométricos que relacionan ácido base o ejercicios de neutralización. Pero es verdad que el segundo problema de la segunda parte estaba en la plataforma, con lo cual si os habíais visto los vídeos en Didactis, si habíais visto los vídeos de la plataforma, pues sabíais más o menos, incluso era una versión fácil de ese problema, que no había que escribir todo lo que escribimos en ese problema o todo lo que explicamos en ese problema. Entonces os ha podido salir muy bien. Y luego las preguntas, es verdad que nos han puesto finalmente 4 problemas, 4 opciones en el tipo test. Siempre han sido 3, ahí yo creo que, bueno, han sido un poquito malotes. Primero por el modelo de examen no poner que podía ser 3, aunque es verdad que dijeron en la guía docente que podía ser de 3 a 4, pero en el modelo de examen pusieron 3, y la verdad es que no es lo mismo fallar entre 3 preguntas que fallar entre 4, pero es verdad que las preguntas algunas eran un poco más complejas, pero otras muy asequibles, muy asequibles algunas. Entonces si elegías muy bien el 10, se podía sacar un 10 perfectamente. Bueno, chicos, que os vaya muy bien, mucha suerte y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.